Esta nueva metodología de enseñanza se caracteriza fundamentalmente por ser una educación activa, es decir, trata de formar valores y crear ciudadanos más autónomos y preparados para la resolución de problemas. Además, promueve la educación personalizada, el trabajo cooperativo y la creación de vínculos fuertes entre escuela y comunidad. Aspectos importantes: desarrollar la inteligencia múltiple, la acción y el movimiento desarrollan capacidades más allá del lenguaje o la inteligencia matemática. Hacer al alumno el protagonista del aprendizaje. El centro de la educación ya no es la enseñanza del docente, sino la experiencia que tiene la experiencia del estudiante. ¿Cómo surgió la pedagogía activa? El desarrollo tecnológico cambió la necesidad y la forma de entregar el saber, y eso ha supuesto cambios en el método de la enseñanza para entender mejor las ideas pedagógicas que fundan la metodología activa. El filósofo Jean Jacques, él proponía la actividad física en la naturaleza, el juego libre y hacer preguntas para que el niño llegue por sí mismo a la respuesta. John Heyring, él fundó una escuela en Suiza para los hijos de las familias más pobres. Él desarrolló su propia pedagogía centrada en tres dimensiones: la cabeza, el corazón y las manos. María Montessori, que ella fundó el 6 de enero de 1907. Ella inauguró la Casa de los Niños en el barrio San Lorenzo de Roma. Ese era un barrio muy pobre, con 50 niños entre la edad de 3 y 6 años. Ella desarrolló el método que se extendió por todo el mundo para la educación infantil. John Dewey, un filósofo americano, él dice que la educación no debería limitarse a transmitir conocimientos, sino a guiar a la persona para desarrollar su potencial y poner sus habilidades al servicio del bien común. William Hare Kilpatrick, sus teorías dieron lugar al famoso método del aprendizaje basado en proyectos. El filósofo Rudolf Steiner, él puso en práctica las ideas pedagógicas sobre el movimiento corporal y las actividades artísticas como la pintura, el modelado de barro y la música y el teatro. Por último, Daniel Goleman popularizó en todo el mundo la importancia de trabajar habilidades emocionales que se educan de manera práctica. En resumen, estas ideas llevan más de 3 siglos desarrollándose. Como resultado, la pedagogía activa no se ha concretado en un solo método determinado, sino que es un enfoque que educa para la vida, la potencia, la creatividad y busca el desarrollo integral de la persona. La pedagogía liberadora se basa en la idea de que la educación debe ser un proceso liberador. Esta es una forma de enseñar en la que los maestros y los estudiantes trabajan juntos para aprender cosas nuevas, en donde no solo se debe escuchar al maestro hablar todo el tiempo, sino que también se les da la oportunidad a los estudiantes para opinar de diferentes temas en el aula de clase. En la pedagogía liberadora todos son importantes. Se valora lo que cada uno piensa, no se trata solo de aprender de los libros como estamos acostumbrados siempre, sino también de aprender de la vida real y de todo esto que nos rodea. En la pedagogía liberadora, busca ser un enfoque educativo desarrollado en el cual principalmente se desarrolló por el pedagogo brasileño Paulo Freire. Sus contribuciones más importantes a la educación incluye la conciencia crítica. En esta Freire enfatizó en la importancia de desarrollar una conciencia crítica en los estudiantes que les permitieran comprender y cuestionar las estructuras del poder. También enfatizó en el diálogo. Propuso un modelo de educación basado en el diálogo entre el profesor y el estudiante. También enfatizó en la problematización, en la cual analiza las situaciones cotidianas que pasan a nuestro alrededor para poder así identificar las injusticias y los desafíos que enfrenta la sociedad en este momento. La siguiente, pues la praxis. Para este pedagogo, la educación no se debe limitar únicamente a la teoría, sino también se debe llevar a cabo a través de acciones concretas en las cuales se busca cambiar la realidad social para el estudiante. También en la liberación, en el cual su objetivo principal pues, es la liberación de los individuos y de las comunidades oprimidas, buscando capacitarlos para participar activamente en la transformación de su entorno.
También enfatizó mucho en la alfabetización crítica, que con lo que hizo fue desarrollar métodos de alfabetización en la cual estaban centrados las experiencias de los estudiantes, que no solo enseñaban a leer y a escribir, sino que también con esto buscaba fomentar la reflexión crítica sobre la realidad social en los estudiantes. Eh, la pedagogía liberadora es un enfoque educativo desarrollado principalmente, pues fue principalmente desarrollado por el pedagogo brasileño Paulo Freire, pero también hubieron otros autores que contribuyeron significativamente al desarrollo de esta pedagogía. Algunos de estos pedagogos que influyeron mucho en esto son Miles Horton. Este adoptó sus ideas, especialmente en el contexto del movimiento por los derechos civiles. Hay otro autor llamado Bell Hooks. Esta es una educadora y escritora afroamericana. Ella lo que hizo fue influir en la pedagogía liberadora, especialmente con un enfoque a la intersección de la raza, el género y la clase de educación. Otro autor más es Ira Shore, que desarrolló el concepto de pedagogía crítica. Este está inspirado en el trabajo también de Paulo Freire, enfatizándolo también en el diálogo, en la conciencia crítica y en la acción, esperando transformar en el aula esto. Estos autores, junto con Paulo Freire, han desempeñado un papel demasiado importante y fundamental en la pedagogía liberadora. Podemos decir que la pedagogía liberadora sigue siendo relevante hoy en día en nuestras aulas de clases, ya que en este momento tenemos una educación un poco más inclusiva, un poco más participativa y orientada a la transformación social. Esto busca cómo podemos implementar esta pedagogía en las aulas de clases. Los podemos implementar al principio. Los docentes pueden ayudar a cultivar ciudadanos críticos, conscientes, comprometidos y con construcción de un mundo más justo y un mundo más equitativo. ¿Cómo podemos aplicar esta pedagogía liberadora en nuestras aulas de clase? Pues las podemos aplicar de diferentes maneras, con el diálogo, con el diálogo y la participación que decía el pedagogo Paulo Freire, fomentando un ambiente de diálogo abierto en nuestras aulas de clases donde los estudiantes se sientan libres para expresar sus opiniones, para construir sus conocimientos de una manera más colaborativa con el profesor. También integrando las experiencias y los contextos de vida de nuestros estudiantes en este proceso educativo, porque pues con esta pedagogía se busca que el protagonista sea el estudiante y no el profesor. Fomentando una conciencia crítica, fomentando el pensamiento crítico y la reflexión sobre la realidad social y sobre la política. También con el empoderamiento, promoviendo la autonomía y la capacidad de acción de nuestros estudiantes para que con esto podamos transformar su entorno. También podemos, según Paulo Freire, hacer un énfasis en la práctica, y con esto se busca que integremos la teoría con la práctica a través de actividades experienciales y de proyectos, no solo de teorías y de libros, con los proyectos que nos permitan a los estudiantes que apliquen sus conocimientos adquiridos anteriormente en situaciones reales y en situaciones que se presentan con el entorno. Bueno, en esta unidad 2 también trataremos el siguiente tema, que es sobre la pedagogía sociocrítica, histórica y cultural. Empezamos con la pedagogía sociocrítica. Este modelo se fundamenta en la crítica social con un marcador de carácter autorreflexivo, ¿no? El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. Cabe resaltar que dentro de esta pedagogía, un docente autocrítico y sociocrítico debe tener la capacidad para aprender y escuchar. Algunas características de esta pedagogía son como la adopción de una visión global y dialéctica en la realidad educativa, también como la aceptación compartida de una visión democrática del conocimiento, así como de los procesos implicados en su elaboración. Uno de los autores más relevantes de esta pedagogía
es Peter McLaren, también tenemos a Paulo Freire y a Henry Giroux. Ellos están basados en gran medida en las propuestas filosóficas de Karl Marx. En esta pedagogía siempre se promueve el diálogo y también la motivación a los estudiantes. La aplicabilidad de la pedagogía crítica se basa en promover el diálogo y motivar a los estudiantes a que aprendan a desarrollar el pensamiento reflexivo e interactivo que es tan importante dentro del aula de clase, ¿no? Estas pueden interpretarse y desarrollar dentro y fuera del aula de clase, logrando así resultados muy eficientes. Continuamos con la pedagogía histórico-crítica. El sentido de esta pedagogía no es la articulación de una propuesta pedagógica que tiene el compromiso apenas de mantener la sociedad, sino que va más allá eh, al tema de transformarla a partir de comprensión de los condicionantes sociales. Como condicionantes sociales tenemos la pobreza, la inseguridad alimentaria, el desempleo y muchos condicionantes sociales más que hacen que esta visión de la sociedad se ejerza de una manera totalmente diferente. Dentro de las características de esta pedagogía está la crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente situaciones relacionadas con la cotidianidad escolar y la estructura del poder. Em, la aplicabilidad de esta pedagogía en el aula de clase nos hace pensar en un paradigma del ejercicio profesional de nosotros como maestros, en pensar que una forma de vida académica debe tener un punto central dentro de este proceso de formación, donde consideramos esencialmente para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y ejercicios académicos. Autores representativos de esta pedagogía tenemos a Donaldo Macedo, Ira Shor y Aaron Owens. Hay una propuesta muy innovadora en esta pedagogía y es que se examinan las escuelas tanto en su medio histórico como en su medio social. Y por último tenemos la pedagogía cultural, donde uno de los autores más importantes y relevantes de esta pedagogía fue el gran filósofo Lev Vygotsky. Esta filosofía de él para esta pedagogía cultural da énfasis a las interrelaciones sociales. En el ámbito escolar se fundamenta en la relación entre estudiantes y adultos. Los docentes son los encargados de diseñar estas estrategias interactivas que promuevan estas zonas de desarrollo próximo. Cabe resaltar que dentro de esta pedagogía cultural está la educación inclusiva, que es un compromiso de todos. Dentro de las características de esta pedagogía son que provoca desafíos y retos que hacen cuestionar significados y sentidos que lleven a la modificación de estos y también diversificar tipos de actividades posibilitando la elección de tareas distintas a las cotidianas y recurrir a diversos materiales de apoyo. La aplicabilidad de esta pedagogía cultural nos pone en primera medida o en primera instancia permitir el aprender y enseñar las diversas expresiones culturales mediante las cuales se mueve y se transforma en la sociedad. Como segunda instancia, la cultura ciudadana, siendo la característica fundamental de su buena vivencia y experiencia en la vida cultural. Pedagogía humana. ¿Qué es la pedagogía humana? La pedagogía humana es aquella que está basada en las conductas humanas y tiene al estudiante como un ser que tiene aspectos inherentes a la humanidad, como los sentimientos. Eh, Además, en la pedagogía humanista, enseñar es permitir que el estudiante aprenda, propiciando unas condiciones para que éste se exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo favorable de comprensión, aceptación y respeto. Por otra parte, aprender es atribuirle significación a la experiencia que posibilita la satisfacción de las necesidades. ¿Qué es la educación humanista? Es aquella en la cual el docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsa y promueve todas las exploraciones, experiencias y proyectos, y tiene además en cuenta los aprendizajes vivenciales con sentido. ¿Qué es la pedagogía humanista? Es aquella que parte de una visión realista donde tiene en cuenta la naturaleza humana y entiende que ha de dejar desarrollarse libremente los aspectos positivos del educando, además de que los aspectos negativos trata de impedir
que intervengan activamente en su manera de desarrollarse. La educación humanista es aquella en donde el docente y el estudiante están a un mismo nivel. El educador se basa también y tiene en cuenta los conocimientos previos y hace una retroalimentación para ayudar al estudiante a adquirir mayor conocimiento. Hace uso de su curiosidad, de la información que trae, de la imaginación y la experimentación que éste quiere abordar. Un docente humanista es aquel que está interesado en el alumno como persona total. Además, tiene una actitud receptiva hacia las nuevas formas de enseñanza, fomenta un espíritu cooperativo, es auténtico y genuino como persona, tiene empatía con sus estudiantes, actúa con sensibilidad hacia las percepciones y sentimientos de los estudiantes, además rechaza posturas autoritarias y egocentristas, y pone a disposición de sus alumnos sus conocimientos y experiencias. La pedagogía humanista permite que el docente aprenda de los estudiantes, mientras induce y origina todas las exploraciones, experiencias y proyectos que éstas preferiblemente inicien o deciden aprender a fin de conseguir aprendizajes vivenciales con sentido. Además, tiene en cuenta que los alumnos son sujetos individuales, únicos y diferentes de los demás, personas que tienen una decisión propia. Algunos autores de la pedagogía humanista. El precursor principal de la pedagogía humanista fue Carl Rogers, quien decía que el objetivo de la educación era ayudar a los alumnos a convertirse en individuos capaces de tener iniciativa propia para la acción, responsables por sus acciones, que trabajaran no para obtener la aprobación de los demás, sino para alcanzar sus propios objetivos. Otro precursor de la pedagogía humana fue Abraham Maslow, quien creó la tesis central de la pirámide de las necesidades. Otros autores fueron Will Dirty, quien hablaba acerca de ciencias humanas o ciencias del espíritu, Rudolf Steiner, quien hablaba acerca de la educación a la luz de la ciencia espiritual, María Montessori, Hermann Knoll, Theodor Litt, quien era caracterizado por la sociedad porque la sociedad quería crear un ideal de educación para proteger cierto contenido de la educación de lo crítico. Algunos otros autores que se pueden nombrar son en la segunda generación Wilhelm Flinders, Erich Lech, Otto Friedrich Molyneux y Fritz Blatter.